Bueno, pues seguimos con las fases del compostaje. Pues como les dije, seguimos tratando de ser lo menos técnico posible. Cualquier pregunta, la plataforma está abierta. Sus preguntas son revisadas, subidas a la plataforma y contestadas. Por las diferentes fases del compostaje, el compostaje es un proceso biológico que ocurre en condiciones aeróbicas, como se lo había dicho antes, con presencia de oxígeno. Con la adecuada humedad y temperatura se asegura una transformación higiénica de los restos de los vegetales. Pues bien, iniciamos con la fase mesófila, en donde el material de partida comienza el proceso de compostaje a temperatura ambiente y en pocos días e incluso en horas la temperatura aumenta hasta los 45 grados centígrados. Es decir, por ejemplo, si nos encontramos a 0 metros sobre el nivel del mar, la materia prima de compostaje se va a descomponer mucho más rápido que si estamos a 100, 200, 300, 1500, 3000, 4000 metros sobre el nivel del mar. Lo óptimo básicamente es realizarlo de 0 metros, metros sobre el nivel del mar hasta 1800, 2000 metros sobre el nivel del mar. Pero hay experiencias que se han realizado en el Cerro de Pasco, ¿sí? Sobre los 3.500, 3.800, 4.000 metros sobre el nivel del mar, que se han realizado con compostaje con un gran éxito, por decirlo así de alguna manera. Pues bien, este aumento de temperatura es debido a la actividad microbiana, como se los había dicho antes, ya que en esta fase los microorganismos utilizan las fuentes sencillas de carbono y nitrógeno generando el calor. La fase termófila o de higienización o de limpieza, cuando el material alcanza temperaturas mayores que los 45 grados centígrados, los microorganismos que se desarrollan a temperaturas medias son reemplazados por aquellos que crecen a mayores temperaturas, en su mayoría bacterias termófilas, que actúan facilitando la degradación de fuentes más complejas de carbono, como la celulosa y la lignina. Lo que les había dicho, ya estos microorganismos o bacterias termófilas básicamente llegan a los 75 o 80 grados centígrados, en donde empiezan a hacer su trabajo o su labor, o básicamente son el motor de la descomposición de la materia prima. Todo esto de forma natural. Algún momento para acelerar la descomposición y para aumentar la temperatura, algunas personas utilizan la cal, normalmente la cal común y corriente, dando una capa de 1 milímetro de cal a lo largo, ¿sí? Y esto aumenta la temperatura hasta un 40% más. También si quieren acelerar el proceso de descomposición, aunque suene un poco ilógico, hay personas que le agregan urea, ¿sí? A lo largo de toda la capa de la materia prima de descomposición, también ayuda a hacerlo más rápido el proceso de descomposición. Pero eso se iría en contra de nuestros, por decirlo así, en contra de nuestros principios con el tema ambiental que tratamos de tener en un 100% productos que no sean contaminantes y mucho menos que sean nocivos para nuestra salud. Pues bien, tenemos la fase de enfriamiento o mesófila 2, en donde agotadas las fuentes de carbono y en especial el nitrógeno, ¿sí? No solo en la relación carbono-nitrógeno, ¿sí? El material en compostaje, la temperatura desciende nuevamente hasta los 40 o 45 grados centígrados, donde esta fase de enfriamiento requiere de varias semanas y pueden confundirse con la fase de maduración. En esta fase de 40 a 45 grados centígrados, no se olviden que todavía las bacterias que pueden ser nocivas para nuestra salud, como la Escherichia coli, puede seguir viva. La Escherichia coli entre 60 y 70 grados centígrados, recién ahí de alguna forma ya pasa a mejor vida. La fase de maduración es un periodo que demora meses a temperatura ambiente
durante las cuales se producen reacciones secundarias de condensación y polimerización de compuestos carbonados para la formación de ácidos húmicos y fúlvicos. Aquí tenemos un resumen de las diferentes fases. ¿Sí? Tenemos la fase mesofílica, termofílica, ¿sí? Mesofílica nuevamente, donde baja la temperatura, y la de maduración. Tenemos la degradación de azúcares, en donde tiene la temperatura de 10, 20, ¿sí? La degradación de azúcares mediante bacterias que no va más allá del aumento de la temperatura de 20 grados. Luego pasamos a la segunda fase, donde es la degradación de ceras y hemicelulosas, básicamente que es mediante los hongos, en donde tenemos la fase termofílica, en donde tenemos la temperatura de 40 a 45 grados, sube nuevamente, sí, de la primera a la tercera semana. No se olviden que esta se mezcla o se la requiere reflejar con la fase de la maduración, que básicamente no es así. ¿Ya? Luego de eso avanzamos a la fase de la degradación de polímeros, en donde ya tiene que ver el tema de las bacterias, bajando nuevamente su temperatura entre los 50 y 40 grados. La anterior a esta, la termofílica, que llega a 60, 70 grados, no se olviden que esta es donde básicamente se mueren las bacterias nocivas para nuestra salud, como la Escherichia coli, la que básicamente a los seres humanos nos da la diarrea, nos da la temperatura, etcétera, etcétera. Esta fase es la fase importante, donde básicamente se mueren todas las bacterias que no deben continuar en el siguiente proceso. Vamos a la degradación de polímeros, ¿sí? A la fase mesofílica, donde nuevamente baja la temperatura y ya inicia la etapa de maduración. Entonces, haciendo un recuento, vamos a borrar esto. Tenemos la fase mesofílica de 2 a 5 días, en donde básicamente es la recolección de toda la materia prima o toda la materia que se descompone para hacer nuestra pila de materia orgánica para el compost, ¿sí? En donde tiene máximo 20 grados centígrados con una acidificación. Vamos a la segunda fase, a la segunda termofílica, que es de 1 a 3 semanas, donde llega a su punto máximo en temperatura, donde se mueren todas las bacterias patógenas para los humanos, de 1 a 3 semanas. Y luego bajamos a la fase de la degradación de 2 a 5 semanas, donde nuevamente baja la temperatura a 20, 10, 20, 25, 30, 35 grados centígrados. Ya una vez que ya se han muerto todas las bacterias patógenas. Y tenemos la fase de estabilización o de maduración de 3 a 6 meses, dependiendo metros sobre el nivel del mar o dependiendo los acelerantes que le hayan puesto o dependiendo varios factores: temperatura, humedad, cuidado, materia orgánica, materia no orgánica, los productos que se les hayan colocado, todos los parámetros que más adelante vamos a ver. Y para todo esto, algo importante que me estaba olvidando, en la fase de acidificación, en la fase mesofílica, tenemos un pH de 5, un potencial hidrógeno de 5. En la fase termofílica tenemos un potencial hidrógeno entre 8 y 9. ¿Sí? En la fase mesofílica nuevamente tenemos un pH de 7 y en la fase de maduración tenemos un pH de 5, donde básicamente ya tenemos el compost elaborado. Seguimos, me dan 2 minutos, saco esto, nos vamos acá para poder seguir, para poder avanzar. Eso, ok.
Tenemos el monitoreo durante el compostaje. ¿Cómo monitoreamos? Ya vamos a ver los implementos y los instrumentos que necesitamos, pero básicamente, ya que el compostaje es un proceso biológico y natural, llevado a cabo por microorganismos, se debe tener en cuenta los parámetros que afectan su crecimiento y reproducción. Estos factores incluyen el oxígeno o aireación, la humedad del sustrato, temperatura, pH y la relación carbono y nitrógeno. Carbono y nitrógeno, potencial hidrógeno, humedad, oxígeno son los parámetros básicos y fundamentales para tener un buen compostaje. Monitoreo durante el compostaje del oxígeno. El compostaje es un proceso aerobio, o sea, con presencia de oxígeno, y se debe mantener una aireación adecuada para permitir la respiración de los microorganismos liberados, a su vez dióxido de carbono, CO2. Como todas las personas emitimos CO2, los árboles lo contrario, absorben CO2, botan oxígeno, todos sabemos eso. Asimismo, la aireación evita que el material se compacte o se encharque. Las necesidades de oxígeno varían durante el proceso, alcanzando la mayor tasa de consumo durante la fase termofílica. Es decir, mientras más caliente está, ese es en su punto máximo o en su hora punta. El porcentaje de aireación, este porcentaje puede hacerlo con el menos del 5%. Si tiene baja aireación, el problema es que tiene suficiente evaporación de agua, generando exceso de humedad y un ambiente de anaeróbisis. ¿Cuál es la solución? El volteo de la mezcla y o adición de material estructuralmente que permita la aireación. La medida del material está entre 20 y 30 centímetros, que eso vamos a verlo más adelante. Un video también que vamos a entregarlos para que lo vean cómo se hace, o la medida no exacta, pero sí adecuada que debe tener la materia prima, es decir, de los restos vegetales, de los restos orgánicos, de los restos de las ramas de los árboles, del material vegetal, etc. Cuando se tiene más del 15% de aireación, el exceso de aireación, ¿qué produce? El descenso de temperatura y la evaporación del agua, haciendo que el proceso de descomposición se detenga por falta de agua. Soluciones adecuadas: el picado del material a fin de reducir el tamaño del poro y así reducir la aireación. O sea, mientras los poros son más grandes, más aireación tenemos. Si los poros son más pequeños, tendremos menos aireación y mayor descomposición, mayor temperatura. Poros más grandes, menos temperatura. Poros más pequeños, aumento de temperatura. El dióxido de carbono, ¿cómo tratamos de monitorarlo? Como en todo proceso aerobio o aeróbico, ya sea en el compostaje o aún en la respiración humana, el oxígeno sirve para transformar, oxidar el carbono presente en las materias primas, sustrato o en alimentos en combustible. Es por eso que actualmente en los humanos los famosos complementos vitamínicos para la no oxidación del cuerpo humano. La humedad es un parámetro estrechamente vinculado a los microorganismos, ya que como todos los seres vivos usan el agua como medio de transporte de los nutrientes y elementos energéticos a través de la membrana celular. Parámetros de humedad óptimos: menos el 45% es la humedad insuficiente. El principal problema puede tener el proceso de compostaje por falta de agua para los microorganismos. Las soluciones más adaptables: se debe regular la humedad, ya sea proporcionando agua al material o añadiendo material fresco con mayor contenido de agua, restos de fruta y verduras, césped, purines u otros. Normalmente, para realizar la humedad del agua, lo que se sugiere es realizarle por el método de aspersión. En más del 60% de humedad genera oxígeno insuficiente. ¿Sí? Material muy húmedo, el oxígeno queda desplazado, el oxígeno puede dar lugar a zonas de anaeróbisis. La solución puntual: volteo de la mezcla o adición de material con bajo contenido de humedad y con alto valor en carbono, como los serines, paja u otras hojas secas. La temperatura. El compostaje inicia a temperatura ambiente y puede subir hasta los 65, 70, hasta 75 grados centígrados, dependiendo el área donde está, como se les había dicho, dependiendo metros sobre el nivel del mar, dependiendo los parámetros, dependiendo los elementos de aceleración, dependiendo varios fundamentos muy puntuales que ya les detallamos anteriormente: temperatura,
humedad, lugar en donde se desarrolla. Para llegar nuevamente durante la fase de maduración a una temperatura ambiente. O sea, lo óptimo es de que llegue a la temperatura ambiente en la fase de maduración cuando llega a los 3, 4, 5 o 6 meses. Parámetros de temperatura óptimos. Bajas temperaturas ambiente, menos 35 grados centígrados, es la humedad insuficiente. Las causas asociadas, las bajas temperaturas puede darse por varios factores, como la falta de humedad, por lo que los microorganismos disminuyen la actividad metabólica y por lo tanto la temperatura baja. Las soluciones, humedecer el material o añadir material fresco con mayor porcentaje de humedad, restos de fruta y o verduras. También déficit de nitrógeno o carbono. Las causas asociadas, el material tiene una alta relación carbono-nitrógeno y por lo tanto los microorganismos no tienen el nitrógeno suficiente para generar enzimas y proteínas y disminuir la lentitud de su actividad o ralentizar su actividad, que es la disminución de las actividades que realizan mientras sucede la producción del compostaje. La pila demora en incrementar la temperatura más de una semana. A esto podemos acelerarle, añadir material con alto contenido de nitrógeno, como el estiércol, o otras personas lo que hacen es ponerle urea, que es nitrógeno, fósforo y potasio, para acelerar la descomposición del carbono y del nitrógeno. Las altas temperaturas, esto normalmente sucede cuando no se pone un exceso de cal, como les dije, la cal aumenta la temperatura, pero excede la temperatura. Cuando excede la temperatura, lo que se puede hacer es ventilación y humedad insuficiente, aumentar el volteo y la verificación de la humedad de 55 a 60%, adición de material alto con alto contenido de carbono de lenta degradación, como madera pesada o pasto seco, para que ralentice el proceso o para que el proceso sea un poco más lento. El pH o potencial hidrógeno depende de los materiales de origen y varía en cada fase del proceso. Como les dije, puede iniciar de 4.5 a 8.5 hasta 9 de potencial hidrógeno. En los primeros estadios del proceso, el pH se acidifica, o sea, se vuelve ácido por la formación de ácidos orgánicos, donde inicia el proceso de descomposición en la fase de termófila debido a la conversión del amonio en amoníaco. El pH sube y se alcaliniza el medio para finalmente estabilizarse en valores cercanos al neutro, es decir, en valores cercanos a 7. Si es 7 lo óptimo, mucho mejor. Los pHs óptimos, menos de 4.5, es exceso de ácidos orgánicos. Las causa los materiales vegetales como los restos de cocina, frutas, liberan muchos ácidos orgánicos y tienden a acidificar el medio. La solución, una adición de material rico en nitrógeno hasta conseguir una adecuada relación carbono-nitrógeno, con un pH de 4.5 a 8.5, que también es el rango ideal. Puede generar exceso de nitrógeno. Cuando hay un exceso de nitrógeno en el material de origen con una deficiente relación carbono-nitrógeno asociado a la humedad y altas temperaturas, se produce amoníaco alcalinizando el medio. Una solución, adicionar material más seco y con mayor contenido de carbono, restos de poda, hojas secas, acerrín, entre otras. Sistemas de compostaje comunes. Normalmente muchas personas piensan que el compostaje con la lombricultura no tiene nada que ver, pero el compostaje como tal, de alguna forma, es la matriz y la lombricultura es parte del compostaje, es uno de los procesos de compostaje. En el caso del compostaje en pilas, que básicamente es la acumulación de materia, el tamaño de la pila, en especial la altura, afecta directamente al contenido de humedad, de oxígeno y de temperatura. Pilas de baja altura y de base ancha, a pesar de tener buena humedad inicial y buena relación, carbono-nitrógeno, hacen que el calor generado por los microorganismos se pierda fácilmente, de tal forma que los pocos grados de temperatura que se logran no se conservan. Aquí tenemos un modelo. Sí, básicamente de una pila, la pila llega entre máximo 1,50 m, lo que dirían los forestales un DAB, distancia altura de pecho.
los metros por el largo que ustedes más crean conveniente. Si son pilas simultáneas, hay que dejar 1 metro de ancho para que caminen las personas. También eso ayuda a evitar la acumulación de roedores, la acumulación de moscas. También lo que se recomienda poner a los alrededores de las pilas es azufre o también la cal, ¿sí? Que evita las cucarachas, evita reptiles, evita roedores. En el momento de estimar las dimensiones de la pila de compostaje, se debe tener en cuenta que durante el proceso de compostaje la pila disminuye de tamaño hasta un 50%. Es decir, si la pila mide 1,50 m, una vez que se inicia el compostaje, puede llegar a medir 70, 65 centímetros. Estos hablamos de la compostera en forma de pila. También hay composteras que se puede realizar la perforación de un hueco de 1 metro, de 1 metro cuadrado, ¿sí? 1 metro profunda, 1 metro de ancho, 1 metro cúbico, perdón, y en ese metro cúbico colocamos toda la materia prima, ¿sí? Los vegetales de cocina, colocamos la paja, colocamos un poco de cal y lo tapamos con tierra normal. Y así sucesivamente vamos haciendo diferentes capas hasta completar el metro y luego de 3 meses destapamos y tenemos ahí un compost. Eso voy a hacerles llegar un manual muy básico, ¿sí? De cómo se lo hace, de cómo se lo realiza. Un compost maduro no debe contener compuestos tóxicos para las plantas o el ambiente. Así, por ejemplo, la presencia de amoníaco y sulfatos en lixiviados, generalmente por procesos de compostaje en excesos de humedad, favorecen la producción de ácidos sulfúricos y dióxido de nitrógeno. Y que junto con el metano, lo que les acababa de decir, también puede ser aprovechado de buena forma. Son considerados gases de efecto invernadero con importantes impactos negativos en el medio ambiente y en especial el cambio climático. El gas metano, por eso es que las vacas lecheras, todo lo que es la ganadería de alguna forma está mal vista porque consumen bastante agua, consumen todo el tema de lo que es la hierba y además de eso generan un impacto ambiental con sus heces, tienen el CO2, etcétera, etcétera. Son puntos de vista que ahí pueden analizar, hay extensa bibliografía sobre ese tema. Temperatura necesaria para la eliminación de algunos patógenos, lo que les decía, la salmonela de 55 a 65 grados, tiempo de exposición 1 hora, de 15 a 20 minutos, Escherichia coli de 55 a 65, la Brucella abortus de 55 a 62, parvovirus bovino 55 grados, huevos de Ascaris, las lombrices 55 grados. Normalmente en la etapa en donde llega a la mayor altura, a la temperatura tope, 65, 70 grados centígrados, todos estos microorganismos patógenos pueden morir. El material compostable, la mayoría de los materiales orgánicos son compostables. En la siguiente lista se hace una extensa relación de materiales que se puede compostar. Restos de cosecha, plantas de huerto o jardín, ramas trituradas o troceadas procedentes de podas, hojas caídas de árboles y arbustos, heno, hierba segada, césped o pasto, ¿sí? Preferiblemente en capas finas y previamente disecados, secadas. Material compostable, estiércol de porcino, vacuno, caprino y ovino y sus camas de corral. Restos orgánicos de cocina en general, frutas, hortalizas, alimentos, estropeados o caducados, cáscaras de huevo, preferiblemente trituradas, restos de café, restos de té e infusiones, cáscaras de frutos secos, cáscaras de naranjas, cítricos o piñas, troceadas, claro que sí, papas estropeadas, podridas o germinadas. Aceites y grasas comestibles muy esparcidas y en pequeñas cantidades, virutas de aserrín en capas finas, servilletas, pañuelos de papel y cartón que no estén impresos ni coloreados.
No deben excluir materiales inertes tóxicos o nocivos tales como residuos químicos sintéticos, pegamentos, solventes, gasolinas, petróleo, aceite de vehículos, pinturas, materiales no degradables, vidrio, metal, plástico, aglomerados o contrachapados de madera, ni sus virutas o acerrín. Todos sabemos que el plástico tarda toda una vida en deshacerse, más de 1500 años, dependiendo del plástico. Tabaco, ya que contiene una biocida potente como la nicotina y diversos tóxicos, detergentes, productos clorados, antibióticos, residuos de medicamentos, animales muertos. Estos deben ser incinerados en condiciones especiales o pueden ser compostados en pilas especiales. Restos de alimentos cocinados, carnes, etcétera, entre otros. Los nutrientes necesarios para el crecimiento de la planta provienen del aire, el agua y del suelo, siendo la solución del suelo el medio de transporte de los nutrientes. Lo que es la fertilización. Composición promedio de las plantas que necesitan oxígeno, carbono, hidrógeno, otros elementos. Dentro de esos elementos, nitrógeno, oxígeno, carbono. NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Extracción de nutrientes por cultivo, eso es una tabla que ustedes pueden llegar a ver, ¿sí? Puede ser de muy buen uso. La cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio que se necesita. Aquí voy a entregarles en un manual de la FAO, hay reglas de 3 simples, muy sencillas y muy básicas de lo que necesita cada vegetal, pero lo más fácil, si es que ustedes necesitan realizar un análisis de lo que, por ejemplo, van a sembrar una hectárea de arroz, lo más fácil es realizar un análisis de suelo, sí, no sé cuánto esté, pero lo más fácil es realizar un análisis de suelo, sí, ven en qué porcentajes el análisis de suelo tiene nitrógeno, fósforo y potasio, macronutrientes, también micronutrientes, dependiendo de su capacidad económica. Dependiendo de lo que falte, lo aplican, o sea, diagnostican y luego dan la cura, ¿sí? Para no jugar a la gallinita ciega, no le ponemos una bolsa de materia orgánica, no le ponemos 3 bolsas, no. Entonces, realizan el diagnóstico, ¿sí? El laboratorio de suelo les dice qué cantidad de nutrientes tiene, qué cantidad de nutrientes les hace falta y en función de eso colocan los nutrientes para el vegetal que van a sembrar. Punto, se acabó. Los fertilizantes más usados, un fertilizante mineral es aquel producto neutralizado que contiene al menos un 5% de uno o más de los nutrientes primarios. Los nutrientes primarios, nitrógeno, fósforo y potasio. Esos nutrientes vienen expresados por lo general en porcentajes de nitrógeno. Esos fertilizantes pueden ser simples con un solo nutriente primario. Ahí tenemos NPK, urea, nitrato de amonio, sulfato de amonio, fosfato monoamónico, superfosfato simple, cloruro de potasio, sulfato de potasio. Fuentes fertilizantes, forma molecular. No tenemos forma molecular en el compost. Tenemos los porcentajes aproximados de nitrógeno 0.6, de fósforo 0.7, de potasio 0.6. Podemos hacer las composiciones molares, si ustedes lo creen así conveniente, no tengo ningún problema. Si hay algún especialista químico acá, también puede ayudarnos y lo hacemos dependiendo de lo que ustedes necesitan. La aplicación del compost. El compost se puede aplicar semimaduro en fase mesofílica 2, ¿sí? En donde el compost semimaduro tiene una elevada actividad biológica y el porcentaje de nutrientes fácilmente asimilable por las plantas es mayor que el compost maduro. Fundamentos prácticos del compostaje, una horqueta y opala para agregar material, ¿sí? Tijera de podar, trituradora para conseguir un tamaño de partículas adecuado de 5 a 20 centímetros, una regadera, manguera o aspersor, lo que les dije, un termómetro para la medición de la temperatura. Normalmente en las tijeras de podar, si ya van a hacer algo industrial, es mejor que se consigan un motor pequeño de 3/4 y elaboren una forma de una licuadora gigante, que no cuesta mucho, ¿sí? Y para que llegue al material, lo trituran, pum, pasan a la cama de compostaje. Pero normalmente si van a iniciar, pueden cortar incluso hasta con tijeras.
Un tamiz, sí, básicamente para el cernido del material, para finalizar el proceso de compostaje y para elementos gruesos que aún no se han descompuesto. Papel de pH opcional para ver el tema del potencial hidrógeno, para ver el proceso. Hay otros utensilios que ayudan a elaborar, aunque no son imprescindibles, como los rastrillos, caretillas, aeradores, mandales, etc. Esto es para materiales para un óptimo taller de compostaje. Pero si lo vamos a hacer de forma domiciliar, podemos hacerlo con cosas que tenemos en nuestro domicilio. Los factores claves a la hora de decidir una técnica son tiempo de proceso, requisitos de espacio, seguridad higiénica requerida, materiales de partida, ausencia o presencia de material de origen animal, importante, condiciones climáticas del lugar, temperaturas bajo cero, vientos fuertes, lluvias torrenciales u otros eventos climáticos extremos. Sistemas abiertos, lo que les acabo de decir, que es en pilas. En los videos que les estoy entregando, ustedes van a ver cómo se realiza de la manera más didáctica. Lo que acá les he dado solamente los conceptos muy básicos, muy generales, para saber por dónde ustedes empiezan, no es nada del otro mundo. Tenemos también sistemas cerrados o en recipientes, que básicamente son este tipo de malla metálica para hacer nuestro domicilio, de bidón, de ladrillos, de palets de madera. Básicamente depende de la necesidad que cada uno de nosotros tengamos. Pues bien, en América Latina es común el uso de los bidones plásticos de 220 litros. Este se puede utilizar con algunas pequeñas modificaciones como el recipiente de compostaje, el tiempo de proceso de compostaje es menor a una pila. Dependiendo de la temperatura, el ambiente, el material inicial, el producto puede llegar a la fase de maduración en 6 a 10 semanas. Aquí tenemos el diseño. Insisto, voy a darles un manual mucho más lúdico y dinámico. Espero les esté sirviendo esto. Y cualquier curiosidad, cualquier consulta, estamos para ayudar. Productos relacionados con el compost, el vermicompost o la lombricultura. Básicamente el vermicompost es el proceso de compostar utilizando lombrices y microorganismos. Es un proceso eólico que termina en la estabilización de la materia orgánica, al igual que el compost maduro. El producto final es materia orgánica, pero son las lombrices quienes realizan el proceso con la ayuda de los microorganismos. Lascano 2008. La lombricultura es mucho más fácil, menos complicada y más salubre. Tenemos la lombriz semiadulta. La lombrices, el manejo de lombrices en la Universidad de La Molina, creo que está a 8 soles, 5 soles el kilo de lombrices. No es nada del otro mundo, son las más limpias del planeta. Tienen reproducción asexual, es decir, una lombriz se puede reproducir ella sola varias veces. Las camas de lombrices también, tenemos ahí, esto es algo muy básico, ¿sí? Ustedes pueden hacerlo de otra manera en su domicilio. Sí, lo que se trata de acá, el segundo curso, lo que viene de acá es la elaboración de un huerto casero para nosotros tener nuestras propias, básicamente para tener nosotros nuestras propias verduras. Sí, eso es básicamente, no es todo, toda la información que les voy a enviar a sus correos, si han llegado hasta acá, se les voy a enviar a sus correos toda la información para que apliquen, tengan en cuenta y sepan cómo hacerlo. Cualquier consulta, cualquier pregunta, cualquier curiosidad, estamos para servirles. Pueden ingresar a nuestra página web a los diferentes cursos que tenemos. Sí, cursos de especialización, de estudios de impacto ambiental, manejo de residuos sólidos, salud ocupacional y medio ambiente. Próximamente estaremos con diplomados. No salgan de casa, la cuarentena al parecer se va de largo, por decirlo de otra manera. Y muchas gracias por elegir a Foro Green Sacra.